¿Te has detenido a pensar que un solo acto puede fracturar la esencia misma de lo que Dios llama sagrado? Más allá de las paredes de un templo físico, la Escritura desvela que quienes han creído forman parte de una morada viva, un espacio consagrado donde el Espíritu de Dios desea manifestarse. Aún así, hay voces que ignoran este llamado, que sin saberlo, o quizás con plena conciencia, van hiriendo la comunión y la integridad de esa casa espiritual. Tal vez sea a través de palabras que rasgan la armonía de una comunidad, o con gestos que desprecian la santidad de la vida propia y ajena. Lo cierto es que cada vez que alguien atenta contra este templo, la divina advertencia se alza con una fuerza que sacude el alma. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. Semejante frase no puede pasar inadvertida. Su eco resuena desde las primeras comunidades de fe hasta hoy, haciéndonos ver que no hay acto inocuo cuando se juega con lo sagrado. Imagínate la escena: el creador de todo, el dueño de la existencia, que ha otorgado dignidad y propósito a cada alma, contemplando cómo aquello que llamó su templo se ve amenazado por el egoísmo, la indiferencia o la crueldad. Es una imagen que sobresalta y a la vez conmueve, porque pone en evidencia la responsabilidad y el peso de nuestros actos cotidianos. No se trata de un simple castigo arbitrario, sino de las consecuencias de ultrajar algo que el Altísimo llama su morada, su territorio especial. El fervor que arde en estas palabras no busca aplastar esperanzas, sino despertar las conciencias. El Señor, al querer defender la pureza y la unidad de su casa, hace un llamado urgente a cada corazón. O cuidas la vida y la comunión que Él diseñó, o bien desatas fuerzas que, tarde o temprano, retornan con la violencia con la que fueron sembradas. Ante esta realidad, te invito a contemplar en lo profundo cómo vives, qué construyes o destruyes con tus acciones, y a descubrir la apasionante verdad de que cada uno de nosotros puede erigirse en protector o agresor de ese templo donde el Espíritu anhela habitar con toda su gloria. Dios ha dejado claro, tanto en la Biblia como en los corazones de quienes le aman, la santidad que rodea a lo que Él llama su templo. En 1 Corintios capítulo 3, se nos recuerda que todos los que han decidido seguirle conforman esa morada sagrada y que su presencia habita en medio de ellos. Así, no se trata únicamente de un edificio físico, sino de cada creyente que ha hecho de su interior un lugar para el Espíritu de Dios. Bajo esta luz, la advertencia: si alguno destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él, cobra un sentido solemne, pues revela la seriedad con la que el Señor defiende lo que es suyo. El problema no radica solo en los ataques visibles contra la iglesia o contra una persona de fe, sino en toda conducta o actitud que atente contra la comunión o la pureza que Él desea ver en nosotros. A veces, ese destruir el templo se manifiesta cuando dejamos que la envidia, el rencor o la soberbia quiebren la unidad entre hermanos. Otras veces se revela en malos hábitos que perjudican el cuerpo, en palabras o actos que deshonran el llamado recibido. Lo esencial es entender que Dios, al declarar que su pueblo es su templo, otorga un valor inmenso a cada uno y exige que lo cuidemos con diligencia. Ver el cuerpo y la vida como un templo implica una responsabilidad ante los ojos de Dios y de los demás. No se limita a lo que ingerimos físicamente, sino también a la calidad de lo que alimenta nuestra mente y nuestro espíritu. Es posible destruir el templo a base de mentiras, de egoísmo, de orgullo o de cualquier vicio que anule la sensibilidad hacia la voz divina. Por eso, la palabra advierte que quien incurra en esa destrucción, sea por abuso, por engaño o por corromper la vida de otro, se expone a la justa reacción de un Creador que protege con pasión lo que consagró para sí. Su juicio no es un arrebato de crueldad, sino la conclusión lógica de desatender su mandato de santidad y respeto mutuo.
Este pasaje sugiere también un principio de amor contundente. Si Dios llama templo a quienes le sirven, es porque en ellos desea reflejar su gloria. Quien destruye ese templo rompe la armonía para la cual fue diseñado y obstaculiza la presencia del Espíritu en su vida y en la de los demás. Quizá ni siquiera se trate de una agresión directa, sino de una indiferencia prolongada que termina apartando el corazón de la fuente de agua viva, o de conflictos sembrados con rumores que siembran cizaña entre los fieles. Cualquiera de esos actos hace trizas la unidad y aflige la esencia misma de ese lugar santo que Dios quiso establecer. A la vez, esta advertencia debería recordar a cada creyente que no es libre de usar su cuerpo o su tiempo según meros caprichos. Antes bien, está invitado a convertir cada espacio de su vida en un altar donde se honra al Señor. Ser templo implica examinarse constantemente, cuidar el cuerpo en lo físico, pero también cultivar la mente y las emociones con verdad y justicia. En el momento en que alguien ve la vida y la salud espiritual de otro como un blanco para explotar o para manipular, se ubica en el lado opuesto de la protección divina. Puede que en el corto plazo no perciba las consecuencias, pero terminará enfrentándolas porque se ha puesto en conflicto con lo sagrado. Además, cuando se habla de Dios también lo destruirá a él, conviene aclarar que no se trata de un castigo arbitrario, sino de una consecuencia de un acto que destruye lo que es santo. El Creador es justo y defiende lo que ama, y si alguien persiste en dañar o corromper el templo, sea su propia vida o la de otra persona, es natural que experimente el colapso de ese camino torcido. Esta destrucción puede tomar la forma de caos interior, de pérdida de paz, de vida sin propósito, o incluso de sucesos tangibles que revelen la futilidad de enfrentar a aquel que vela por su pueblo. Hay que resaltar que, tras la dura advertencia, permanece siempre la vía del arrepentimiento y la restauración. Dios no se complace en que una persona se pierda, pero tampoco deja sin correctivo a quien sigue empeñado en violar la santidad. En ese equilibrio de amor y justicia, se abre la puerta a quienes reconozcan su error, se humillen y transformen su conducta, cambiando la destrucción por el anhelo de edificar. Así, el juicio que en un principio amenaza, se convierte en ocasión para que el corazón despierte y rehúse continuar por la senda que pisotea lo sagrado. Este asunto no solo atañe a quienes cometen abusos grandes o visibles, sino que interroga a cada uno en la cotidianidad. ¿De qué manera estoy construyendo o destruyendo el templo con mis palabras, con la forma en que trato a los demás, con mi preocupación por el bien común? ¿Permito que mis actitudes sean un bloque que aporta a la cohesión y la salud del cuerpo de creyentes? ¿O más bien saboteo esa unidad? Semejante reflexión evita que veamos este texto como un arma para apuntar a otros, llevando a reconocer que todos estamos llamados a cuidar, a proteger y a honrar lo que Dios ha llamado templo. Finalmente, ante esta declaración contundente, lo más sabio es asumir la responsabilidad de cuidar la vida propia y la de quienes nos rodean, reconociendo que nos movemos en un ámbito sagrado, el de la comunión con el Creador. Vidas que se tratan con respeto, con compasión y con la intención de edificar, reflejan la verdadera reverencia al templo divino que habita en cada uno. Allí se encuentra la promesa de una comunidad fortalecida y de individuos que, en lugar de destruirse, se impulsan unos a otros a la luz y a la verdad que dignifica a todos. Aunque el pasaje alude con firmeza a una realidad colectiva en la que todos los creyentes forman parte del templo, también invita a considerar la responsabilidad individual de cada uno al cuidar su propio cuerpo y su propia vida como morada de Dios. A menudo se cae en la idea de que la destrucción que menciona el texto se refiere únicamente a ataques externos o a conductas muy graves, sin darse cuenta de que también existen formas sutiles de dañar el templo. No solo se trata de causar división en la comunidad o atentar físicamente contra alguien, sino que cada vez que
por descuido o decisión consciente, alguien erosiona su salud, su mente o su espiritualidad, termina socavando ese espacio sagrado que lleva el sello divino. Las maneras de hacer peligrar ese templo personal son diversas. Se puede dañar descuidando la salud física a través de excesos o adicciones, dejando que el cansancio y la negligencia se hagan costumbre. En lo emocional, se destruye el templo cuando se fomentan el rencor, la envidia o la soberbia, permitiendo que arraiguen como una hierba invasora en el corazón. Además, en lo espiritual, se puede atentar contra la santidad de la vida, permitiendo que la apatía enfríe la relación con Dios, relegando la oración o la lectura de las Escrituras a un segundo plano. Cada uno de estos actos va quebrando la comunión con el Padre y sin darse cuenta, la persona va perdiendo la sensibilidad hacia lo que es puro y justo. Este punto pone de relieve que el pecado no solo se traduce en acciones evidentes contra otros, sino también en esa autodestrucción que de forma gradual separa a la persona de la bondad y la gracia de Dios. Tal como un edificio puede colapsar por falta de mantenimiento o por una falla en sus cimientos, el templo de la vida puede terminar derrumbándose ante los hábitos que le roban estabilidad. Dios, al advertir que destruir el templo acarrea consecuencias, no actúa con crueldad, sino con un cuidado paternal que protege la integridad del cuerpo y del alma. Al final, quien se daña repetidamente está bajo la sombra de su propia autodestrucción, y el texto sugiere que el Señor no dejará sin corrección a quien atenta contra lo que considera sagrado. Las palabras «Dios también lo destruirá a él» ponen de manifiesto un orden moral y espiritual inquebrantable. No se puede violar sistemáticamente la santidad del templo, sea el cuerpo individual o la comunidad de los fieles, y creer que no habrá repercusiones. Cuando el desorden se instaura en la vida de la persona, cosecha, a la larga, lo que ha sembrado, y la realidad de sus actos se refleja en la ausencia de paz interior, en la confusión emocional o incluso en trastornos físicos. No es cuestión de un castigo arbitrario, sino de la coherencia de un Dios que ha marcado un camino de justicia y bienestar y que advierte sobre las consecuencias de despreciarlo. Por otra parte, este punto también abre una puerta a la posibilidad de restauración. El pasaje bíblico no elimina la misericordia de Dios, quien siempre invita a volver al orden, a la reconciliación y a la pureza. Reconocer cómo se ha estado dañando el templo personal es el primer paso para detener ese deterioro y realinear la vida a los principios que promueven la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. Existen ejemplos de personas que, tras una etapa de autodestrucción, logran emprender un cambio radical al darse cuenta de que su cuerpo y su existencia tienen un propósito mayor. Aun cuando el texto se expresa con un tono firme, el amor del Padre siempre está disponible para quien se arrepiente y decide recuperar el sentido de lo sagrado. Por último, vale la pena recordar que este concepto de cuidar el templo no es un mandato para imposibilitar el disfrute de la vida, sino para asegurar que la persona viva con plenitud y dignidad. Un edificio bien construido y mantenido es más útil, resiste mejor los embates y se convierte en un espacio acogedor. Igualmente, quien respeta su propia vida y la vida de los demás, vive con más equilibrio y encamina sus pasos por sendas de paz. Visto así, el pasaje deja de ser solo una amenaza y se transforma en un llamado apremiante a valorar la vida como una ofrenda viva que reverencie la presencia de Dios, transformando cada acto en una oportunidad para honrar lo que es santo. Es importante entender que la santidad del templo se refiere tanto al individuo como a la colectividad. Por un lado, cada persona que cree se convierte en morada del Espíritu de Dios, por lo que su cuerpo y su integridad deben mantenerse con respeto y con la intención de honrar aquello que porta un sello divino. Por otro lado, el conjunto de los creyentes, visto como un solo organismo,
también participa de esta realidad, pues se trata de la comunidad en la cual el Señor se manifiesta de manera especial. Cuando el texto advierte que destruir el templo conlleva una seria consecuencia, no solo describe actos directos de violencia, sino cualquier forma de fracturar la unión que Dios desea y que es vital para la armonía espiritual. En la comunidad, esta destrucción puede adoptar la forma de sembrar discordia, generar malentendidos o alimentar divisiones que rompen el tejido de la hermandad. Aunque parezca algo menor, las palabras irreflexivas, los chismes o la soberbia pueden actuar como termitas que poco a poco van debilitando los lazos de la unidad. Dios, que valora la comunión y el amor entre sus hijos, ve tales actitudes como una amenaza contra esa cohesión sagrada. Nadie debería sorprenderse, por tanto, de que la consecuencia de persistir en hacer daño al cuerpo comunitario se describa de manera tan contundente. Quien mine la solidez de la congregación de manera consciente y continuada se expone a su propia ruina, porque viola los principios de servicio y humildad que apuntalan la vida en común. También existe la posibilidad de que alguien destruya el templo a través de su indiferencia o pasividad. La omisión en cuidar la fe y el vínculo con los demás puede llegar a erosionar la calidad de la comunión, pues cuando uno desatiende la participación y el compromiso, deja desprotegidos a quienes necesitan apoyo y al mismo tiempo se niega a sí mismo la gracia que circula en esa interacción mutua. Bajo esta perspectiva, destruir no es siempre un acto violento o notorio, sino que puede expresarse en la pereza espiritual, en el descuido de la verdad o en el acomodarse a una rutina vacía de contenido. El resultado es similar: se apaga la presencia activa del espíritu y se abre paso al caos o a la apatía. Así, la advertencia bíblica opera como un llamado urgente a poner el corazón en lo que se edifica en vez de lo que debilita, de modo que la comunidad permanezca fortalecida en la presencia y el amor de Dios. Dentro de la realidad de ser templo de Dios, también se incluye la cuestión de cómo administramos los dones que hemos recibido para edificar a otros y, en general, para servir al bien común. A veces, la forma en que los destruimos no es mediante actos de maldad premeditada, sino por la negligencia con la que dejamos de usar o de desarrollar aquello que se nos confió. Cuando se habla de destruir el templo, se suele pensar en ofensas contra la integridad física o espiritual de alguien, pero también consiste en ocultar, menospreciar o enterrar los talentos que podrían contribuir al crecimiento de la comunidad de creyentes. Al actuar con apatía o temor desmedido y no poner en práctica nuestras capacidades, terminamos inhibiendo el fluir de la gracia divina que, a través de nosotros, pretendía alcanzar a otros. Cada don que Dios concede tiene un propósito específico, y despreciarlo equivale a fracturar la vida del templo en un sentido más amplio. Piensa, por ejemplo, en esa persona que tiene facilidad para consolar a los afligidos, para acompañar o escuchar con empatía, pero que se aísla por inseguridad o por creer que su aporte es insignificante. Sin querer, está impidiendo que quienes necesiten apoyo encuentren esa manifestación de la misericordia de Dios en ella. O quizá alguien que posee habilidades para enseñar la palabra y por temor a la crítica decide callar en momentos cruciales, privando a la congregación de un crecimiento en la verdad. De esta manera, la destrucción del templo no siempre se asocia a generar pleitos o dañar intencionalmente la unidad, sino también a dejar languidecer los cimientos de la edificación cuando preferimos la inacción. A la larga, todo el cuerpo sufre las consecuencias de estos huecos que van quedando, porque el espacio destinado a la edificación mutua se ve desierto de los dones y la pasión que debieran fluir. Esto se vincula con la advertencia contundente de que quien destruye el templo se coloca en rumbo de autodestrucción, pues restringe la manifestación del amor divino que debía obrar a través de sus dones. Aunque parezca menos agresivo que un ataque frontal, la omisión persiste como una forma de socavar la salud espiritual de la familia de la fe.
El pasaje llama la atención sobre la seriedad con que Dios ve estos actos u omisiones, dado que sus planes para la iglesia y para cada creyente requieren de cooperación activa y de la sinergia de todos. Ser templo implica permitir que el fuego del Espíritu te impulse a contribuir, en la medida de tus recursos, a la edificación colectiva. Si por comodidad, soberbia o incluso por miedo al rechazo, optas por sepultar tus talentos o tu llamado, terminas alimentando un debilitamiento que puede convertirse en una grieta irreparable con el tiempo. En ese sentido, el cuidado del templo no es una cuestión meramente individual, sino un compromiso compartido de no dejar huecos que se conviertan en brechas abiertas al deterioro. Reconocer esto puede despertar la responsabilidad de cada uno a la hora de decidir si se involucra o no en tareas de servicio, de ayuda, de enseñanza o de cuidado pastoral. Además, invita a buscar la motivación y la sabiduría necesarias para sobreponerse a las inseguridades personales y no renunciar a ejercer el don que se te ha concedido. Cuando toda la comunidad asume este desafío, el templo se fortalece, el amor entre los miembros crece y la gloria de Dios se hace evidente ante un mundo que observa la coherencia y la vida de quienes confiesan su nombre. Hay un aspecto que a menudo se pasa por alto al hablar de destruir el templo de Dios, y es la hipocresía encubierta tras los actos piadosos. Cuando las enseñanzas o los testimonios que proclamamos no coinciden con nuestra conducta real, estamos minando la credibilidad y la coherencia que sostienen al cuerpo de creyentes. Este doble discurso no solo hiere a quienes descubren la falsedad, sino que fractura la confianza y la unidad que Dios desea ver en su pueblo. Imagina a un líder que predica la humildad, pero actúa con arrogancia, o a un siervo que enseña sobre la necesidad de perdonar, pero guarda rencor hasta en los detalles más pequeños. Sus palabras pueden ser correctas, pero la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen crea una herida profunda en el tejido comunitario. Es así como, en lugar de edificar, ese ejemplo confunde y destruye una porción del templo, pues las personas que lo observan pueden perder la esperanza o el respeto hacia la fe en sí. Esta cuestión se vuelve aún más peligrosa cuando quien practica la hipocresía se escuda en su cargo o en su legado espiritual, justificando actitudes y decisiones que claramente dañan la santidad y la integridad de la comunidad. Dios no es indiferente a esas contradicciones. A lo largo de las Escrituras encontramos duras reprensiones contra quienes exigen a otros una conducta que ellos mismos no cumplen. Jesús confrontó con vehemencia a los fariseos que imponían cargas pesadas a la gente, mientras ellos no movían un dedo para llevarlas. El verdadero liderazgo y el verdadero testimonio nacen de la coherencia. La advertencia bíblica de que destruir el templo conlleva una consecuencia severa incluye también a quienes, con apariencia de piedad, derriban los pilares de la honestidad y la sinceridad, exponiendo al rebaño al desencanto espiritual o incluso al cinismo. Por otro lado, la hipocresía no se limita a los líderes, sino que puede surgir en cualquier ámbito de la vida cristiana. Quien critica con dureza el pecado ajeno, pero justifica el propio, quien muestra una imagen de rectitud en público, pero vive con desorden moral en lo privado, o quien aparenta servir, pero en el fondo busca reconocimiento personal, está incidiendo directamente en la destrucción del templo desde dentro. Son como termitas que roen las vigas de la verdad, debilitando el testimonio colectivo ante el mundo. Este engaño no solo hiere a los demás, sino que corroe al propio individuo, al anular la conciencia que podría llevarlo a arrepentirse y a buscar la reconciliación con Dios y con quienes lo rodean. El Señor, conociendo el corazón de cada persona, ve más allá de las apariencias y anhela que la comunidad de creyentes sea un espacio libre de simulaciones.
Cuando se permiten estos disfraces piadosos, se legitima una cultura de fingimiento que termina por deshacer la transparencia y la confianza. Es por eso que la Escritura invita a caminar en la luz, a confesar los pecados en vez de ocultarlos y a construir relaciones basadas en la verdad. Solo así se evitan las fisuras que la hipocresía produce y que con el tiempo pueden desencadenar la ruina espiritual de quien se escuda en ella. Quien vive en doble ánimo, tarde o temprano, se expone al desenmascaramiento y, más grave todavía, a perder la sensibilidad hacia el amor y la justicia divinas. Ese riesgo de autodestrucción está presente en cada paso hipócrita, y la admonición bíblica de que Dios destruirá a quien destruya el templo cobra especial relevancia, advirtiendo que la incoherencia sostenida no queda impune. Con todo, siempre existirá la oportunidad de la rectificación, del volver al camino recto con sinceridad, pero requiere humildad y un compromiso firme con la verdad por encima de la imagen o el prestigio. En tal disposición, el templo permanece sólido, reflejando la luz divina en cada uno de sus miembros. Una consideración más en torno a la advertencia: si alguno destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. Es la necesidad de mantener un sentido reverente del temor de Dios, que dista mucho de ser simple pánico o terror irracional. El temor santo al que la Escritura alude consiste en entender la inmensa majestad divina y la seriedad de sus mandamientos, de modo que no podemos tomar a la ligera nuestro trato con lo que Él ha declarado sagrado. Cuando el apóstol advierte con tal vehemencia sobre las consecuencias de destruir el templo, está enfatizando que vivir en comunión con Dios no es una elección intrascendente, sino un vínculo donde el honor y la obediencia deben prevalecer. Este temor reverente, en lugar de paralizarnos, nos impulsa a cuidar la integridad propia y de la comunidad, entendiendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos llamados a reflejar la gloria y la santidad de aquel que nos rescató. De hecho, esa seriedad no anula el amor divino ni vuelve al Padre inalcanzable, sino que enmarca la relación en un contexto de respeto profundo, reconociendo que Él es el Creador soberano y que todo acto que atente contra la santidad repercute en nuestra alma y en el orden que Dios ha establecido. Bajo esa luz, cada impulso de irresponsabilidad, cada palabra destructiva o cada acto que deshonre a un hermano se revela como un agravio más grande de lo que pensábamos, pues no solo lastima a un ser humano o al conjunto de creyentes, sino que desafía la misma esencia sagrada que Dios ha infundido en su pueblo. Por ejemplo, cuando las personas trivializan el uso de sus cuerpos o entran en dinámicas de abuso emocional, están menospreciando la advertencia y se exponen a fracturas que tarde o temprano desembocan en miseria espiritual o incluso en un colapso moral. Ese temor santo no busca afligirnos con culpa, sino llevarnos a un plano de cuidado y de conciencia, a una mayor lucidez sobre la dignidad que Dios ha conferido a quienes le sirven. Vivir con esta conciencia equilibra la cercanía amorosa que tenemos con el Padre y la reverencia debida a su naturaleza divina, alejándonos de la confusión en la que algunos caen al imaginar que por gracia todo está permitido. La gracia no anula las consecuencias de la iniquidad, ni convierte a la comunidad de creyentes en un club sin normas. Antes bien, evidencia la misericordia que quiere redimirnos y al mismo tiempo salvaguardar esa santidad inalterable. Así, el temor santo nos motiva a buscar el bien de nuestros hermanos, a evitar dañar su fe o herir sus emociones y a sostener nuestras propias convicciones con honestidad y humildad. A quien se jacta y viola la unidad o la pureza del templo, el pasaje le recuerda que no juega con algo trivial, sino con el propósito eterno de Dios y con el valor que Él mismo infundió a su pueblo. En última instancia, este equilibrio entre la gracia y el temor sagrado es lo que mantiene a la comunidad de fe atenta y vigilante, promoviendo la restauración de quienes tropiezan,
pero sin diluir la seriedad de la advertencia que la Escritura presenta. Y aunque hoy día muchos se resistan a la idea de un Dios que actúa de forma tan contundente, la verdad es que este aspecto nos refuerza el respeto y la gratitud, pues la misma mano que defiende el templo con celo es la que, con amor, anhela reconstruirnos y levantarnos cada vez que volvemos a su presencia buscando redención. Cuando las Escrituras hablan de que somos templo de Dios, no solo señalan una identidad que eleva nuestra dignidad, sino que también nos exigen una respuesta que honre ese privilegio. El apóstol, al exponer esta advertencia de que quien destruya el templo experimentará las consecuencias de su acto, busca despertar en los creyentes una conciencia de que no estamos jugando con asuntos triviales. En ese sentido, es esencial comprender que si la presencia divina habita en cada uno y en la comunidad, no hay rincón de nuestra existencia que quede exento de su influencia. Cada detalle de nuestro comportamiento puede edificar o derribar ese templo, reflejando el carácter de Dios o, por el contrario, contradiciendo su propósito. El apóstol transmite la idea de que la vida cristiana no es cuestión de apariencias o de palabras huecas, sino de una transformación total que afecta lo más profundo de nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Este reto se hace todavía más grande al recordar que el mundo observa la manera en que vivimos y con frecuencia la credibilidad de nuestro mensaje depende de la coherencia que exista entre lo que predicamos y lo que practicamos. Cuando demostramos cuidado y respeto por el templo, sea nuestro cuerpo, la comunidad de fe o el entorno donde desarrollamos nuestras relaciones, estamos encarnando el ejemplo de aquel que vino a servir, amar y restaurar. Sin embargo, si nuestras actitudes muestran desprecio por la santidad de la vida propia o ajena, o si sembramos discordias y ofensas allí donde deberíamos promover la unidad, nos convertimos en agentes de destrucción y desacreditamos la verdad que decimos defender. Esto no solo afecta a los que nos rodean, sino que va minando nuestra propia vida interior, puesto que el espíritu se marchita cuando lo alejamos de la fuente de amor y justicia que sustenta la fe. El pasaje insiste en que destruir el templo no pasa desapercibido para Dios. Conoce las motivaciones del corazón y observa cada aspecto de nuestra forma de vivir, incluso aquello que nadie más ve. A diferencia de la cultura que aplaude la apariencia o la hipocresía, el Señor juzga con rectitud lo que sucede tras las puertas cerradas o en lo profundo de nuestra mente. Cuando una persona persiste en dinamitar la salud del cuerpo de creyentes o en dañarse a sí misma, albergando envidia, violencia o engaño, forja su propia ruina. Es inevitable que, al desoír las exhortaciones y la vía del arrepentimiento, se precipite hacia un tipo de destrucción moral y espiritual de la cual Dios ha querido salvarnos desde el principio. Pero aún con este tono severo, el Evangelio enfatiza que siempre existe la oportunidad de un cambio sincero, de una conversión genuina, y que nadie está obligado a permanecer en la senda de la autodestrucción. Cuando se da ese giro, la gracia actúa como un bálsamo que limpia y restaura, impidiendo que la sentencia se cumpla. Vivir a la altura de ser templo de Dios no supone ser intachables en nuestras fuerzas, sino apropiarnos de la fuerza y la compasión divinas para amar y edificar. No se trata de cuidarnos a base de reglas rígidas o temor enfermizo, sino de cultivar, por gratitud, un estilo de vida que refleje la bondad y la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Significa reconocer que cada paso que damos, cada relación que establecemos y cada pensamiento que anidamos en nuestro interior, lo hacemos delante de quien nos considera su posesión más preciada. Esa perspectiva confiere un valor extraordinario a lo cotidiano y nos alienta a descartar todo lo que amenace la integridad del cuerpo, tanto físico como colectivo, donde el Espíritu de Dios se complace en habitar. Así,
El texto que en un primer vistazo podría estremecernos con sus palabras duras, termina revelándonos la importancia de la santidad en cada faceta de la vida. Si somos templo, es porque el Creador decidió habitarnos. Si nos advierte sobre la destrucción, es porque ama con intensidad lo que estableció y no desea que se corrompa. Al final, la decisión de construir o de romper yace en la voluntad que ejercitamos diariamente. Aunque en nuestra humanidad seamos frágiles y nos equivoquemos, el corazón humilde que vuelve al Señor con sinceridad halla misericordia y se rehúsa a contribuir a la desolación del santuario interior. De este modo, la luz de la verdad orienta cada paso y la firmeza de la presencia divina sostiene al creyente que, de manera deliberada, escoge honrar su condición de templo sagrado. La advertencia de que, si alguno destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él, involucra una dimensión más profunda cuando consideramos la interacción entre la libertad humana y la providencia divina. Nos recuerda que tenemos capacidad de hacer daño, incluso de forma consciente, pero también resalta la responsabilidad que viene aparejada a esa libertad. El Creador decidió no imponernos obediencia por la fuerza, sino permitirnos escoger el camino de la construcción o el de la ruina. Así, cada día nos hallamos ante la posibilidad de contribuir a la sanidad y la unidad, o de contribuir a la erosión y el caos que a la larga llevan a la desintegración. Cuando alguien opta por minar sistemáticamente la integridad del templo, sea dañando su propio cuerpo y espíritu o perjudicando la armonía en la comunidad, está desatando fuerzas que, más pronto o más tarde, se volverán contra sí mismo. Dios, en su justicia, no puede aprobar la iniquidad sin freno, ni dejar sin consecuencia a quien hiere deliberadamente lo que Él ha declarado sagrado. Aún así, conviene distinguir entre aquellos errores que cometemos por ignorancia o debilidad y la actitud desafiante de quien, con pleno conocimiento, decide sembrar discordia, abusar de su libertad o destruir la fe de los más frágiles. Si bien toda falta conlleva sus repercusiones, las Escrituras reservan palabras especialmente fuertes para quienes con arrogancia persistente menosprecian la gracia divina y hacen tropezar a otros. Por ejemplo, Jesús habló de la gravedad de hacer caer a uno de estos pequeños, indicando que más valdría colgarse al cuello una piedra de molino y hundirse en el mar, que enfrentar las consecuencias de tal afrenta. Mateo, capítulo 18, versículo 6. Este énfasis en proteger a los más vulnerables subraya la importancia que el Padre le asigna a cada miembro de su comunidad y su repudio a que alguien atente contra la integridad de las almas que Él ama. Además, la noción de destruir el templo de Dios se conecta con el hecho de que, en la perspectiva bíblica, el pecado no solo es una infracción moral, sino una ofensa que daña la creación y la sociedad. Cuando alguien se ensaña con su entorno, siembra corrupción o manipula a los demás por conveniencia, no se trata solo de un asunto privado. El impacto rebasa la esfera individual y repercute en un tejido más amplio que comprende relaciones, familias, proyectos de vida y, en última instancia, la misma comunidad de creyentes. De ahí que no sea meramente una cuestión de condena, sino del resultado lógico de la desarmonía que se provoca cuando el orden sagrado se rompe. El Señor, en ese afán de defender el bien común y la santidad de su pueblo, permite que quien destruya acabe confrontado con la propia destrucción que ha sembrado. Esto también alude a la idea de que cada uno cultivamos una sombra potencial en nuestro interior. La tentación de convertirnos en destructores del templo puede aparecer cuando cedemos al resentimiento, la soberbia o el egoísmo. Por eso, la palabra insiste en un ejercicio de autocrítica y en la vigilancia, para no dejar que broten tales semillas. No somos inmunes a caer en comportamientos perjudiciales si descuidamos la comunión con Dios y la vivencia de la caridad, la humildad
y la justicia. De ahí el consejo bíblico de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, que no busca promover la angustia, sino la prudencia y la sensibilidad ante la importancia de cada acto. Cuando entendemos que el templo de Dios no es algo lejano, sino la realidad que habitamos, crece en nosotros el deseo de protegerlo y valorarlo, tanto en nuestras acciones privadas como en las colectivas. No conviene, pues, tomar a la ligera la advertencia. Nadie que voluntariamente desbarate la santidad del Creador en la vida propia o ajena podrá librarse de las consecuencias. Sin embargo, este mensaje tampoco anula la misericordia infinita con la que Dios se acerca a quien se arrepiente. Más bien, pone en relieve la dualidad de su carácter amoroso y justo. El Señor no desea destruir a la persona, pero no puede permitir que el mal quede impune si ésta se aferra a su decisión de dañar el templo. Así, en cada elección, tienes la oportunidad de demostrar con tus hechos que eliges la construcción en lugar de la destrucción, la comunión en lugar de la fractura. Hacer lo contrario implica asumir las consecuencias de convertirte en un agente de caos. Es posible que, al reflexionar sobre la santidad del templo y la advertencia de no destruirlo, surja la pregunta de cómo se traduce eso al mundo que nos rodea. Por un lado, el cuidado y el respeto por ese santuario interior y comunitario nos refuerzan internamente, pero al mismo tiempo proyectan un testimonio al exterior. Las personas que no comparten la fe o que se encuentran alejadas de ella, a menudo observan en el comportamiento de quienes se declaran hijos de Dios una referencia de lo que, según los dichos de la Escritura, debería ser la vida en armonía con el Creador. Así, cuando esa observación revela actitudes de humildad, justicia y compromiso con la verdad, la comunidad de creyentes se erige como un faro que exhibe la luz divina en medio de la confusión que domina gran parte de la sociedad. Pero, cuando por el contrario, lo que encuentran son escándalos, abusos o desinterés por proteger la santidad propia y ajena, se traiciona la esencia del mensaje que se pretende proclamar. Ese doble efecto, interno y externo, se vuelve clave para entender por qué Dios es tan enfático en defender su templo. No se trata solo de prevenir la ruina de la persona o la congregación, sino de salvaguardar la relevancia y la autenticidad del llamado que ha hecho a su pueblo en el mundo. Si la espiritualidad se convierte en un asunto meramente personal, ajeno a las realidades concretas, entonces el templo pierde su fuerza como testimonio vivo. Pero si la vida cotidiana, las relaciones, las labores diarias, incluso el trato a los más desfavorecidos, refleja la santidad que se predica, el conjunto de creyentes se convierte en un espejo en el que la humanidad contempla la presencia de un Dios que sigue actuando en la historia. Por consiguiente, la responsabilidad de no destruir el templo implica en este sentido alinear el discurso y los principios con la práctica. No basta con insistir en la importancia de la santidad individual si al final los fieles se encierran en una burbuja de indiferencia frente a las injusticias que oprimen a otros. Tampoco es suficiente alzar la voz contra el pecado de forma abstracta, mientras se descuidan los pequeños actos de compasión y ayuda mutua que sostienen la comunión y la solidaridad. Cuidar el templo significa, en última instancia, encarnar la misericordia, la justicia y el amor que se leen en las páginas sagradas y se confiesan con los labios. Así, el resplandor de un estilo de vida regenerado, libre de egoísmo y de doblez, se convierte en la mejor respuesta a quienes dudan de la vigencia o de la fuerza transformadora de la fe. Oremos. Señor, vengo ante ti con reverencia, reconociendo que tu presencia es sagrada y que has hecho de tu pueblo un templo vivo donde habitas. Elevo mi voz porque anhelo entender la profundidad de tu amor y la seriedad de tu santidad. Tú que formaste cada fibra de nuestro ser, abre mis ojos para que comprenda cuán valiosa es la vida que has redimido
y cuán responsable soy de cuidar lo que llamas tu templo. Te confieso que muchas veces he caminado con ligereza, sin apreciar la majestad con que tú ves a cada persona y a la comunidad de creyentes. A veces he hablado palabras que hieren o he cultivado actitudes que dividen en lugar de edificar. Sin querer, he contribuido a dañar la unidad y la salud espiritual de tu pueblo, o incluso a descuidar mi propio cuerpo y mi alma, que te pertenecen. Consciente de ello, me vuelvo a ti con un corazón humillado, pidiéndote perdón por cada gesto que haya socavado tu propósito de unidad y pureza. Padre, enséñame a cuidar este templo que reside en cada uno de tus hijos, a honrar mi propio cuerpo y mi mente como territorio santo, a no sembrar discordia en la congregación, ni menospreciar los dones que me has dado para bendecir a otros. Sopla en mí un sentido profundo de responsabilidad, para que mi trato con las personas refleje la compasión de Cristo, y para que mi vida sea testimonio de tu gracia redentora. No quiero ser causa de tropiezo para quienes me rodean, sino un instrumento que construya y que preserve el templo donde tu espíritu desea manifestarse. Te pido también que me guardes de la hipocresía, de presentar una fachada piadosa mientras descuido mi corazón o hiero a otros en lo secreto. Si me descubro en actitudes que no se alinean con tu verdad, dame la valentía de rectificar y la humildad de pedir perdón. Anhelo que mis pasos sean coherentes con tu palabra y que mi adoración brote de un espíritu sincero, sin temor ni fingimiento. Cubre con tu amor a la comunidad de creyentes, Padre. Sana las divisiones, restaura a los que han tropezado y despierta en cada uno la conciencia de tu santidad. Que no demos lugar a la amargura ni a la envidia, sino que abracemos la reconciliación y la generosidad. Si hay cadenas de orgullo que fracturan tu templo, por favor, rómpelas y líbranos de todo egoísmo que impida la comunión. Aviva la llama de tu presencia en nuestro interior, para que cada día recordemos que estamos unidos por un propósito más grande que nosotros mismos. Señor, gracias por la advertencia que nos llama a la prudencia y al amor genuino. Gracias porque tu corrección es muestra de tu amor, que no desea que perezcamos en el engaño o en la negligencia. Guíanos en la senda de la responsabilidad y la santidad, para que el templo que nos has encomendado permanezca firme, lleno de luz y de una devoción auténtica hacia ti. Reconocemos que sin tu gracia nada podemos, pero contigo cada paso puede reflejar la gloria de tu nombre. Te lo pedimos con un espíritu de alabanza y gratitud, confiando en que tu misericordia es mayor que nuestras faltas y tu fidelidad sostiene el templo que tú mismo has levantado. Amén. Tal vez ahora veas con mayor claridad que no tratamos con asuntos livianos, sino con un Dios que considera sagrada la vida que te confió y la comunidad que Él mismo ha erigido como su templo. Cada opción que tomas puede acariciar y proteger ese espacio santo o, por el contrario, desgarrarlo. Tu libre albedrío no es una licencia para la negligencia, es un regalo que te permite ser artífice de bendición o de caos. Dios no advierte con el afán de atemorizarte, sino para que comprendas la magnitud de la dignidad que habita en ti y en quienes te rodean. Ahora te marchas de este mensaje sabiendo que tu responsabilidad va más allá de lo que se ve. Eres guardián de un santuario vivo que late en cada persona de fe y en tu propio interior. No dejes que el engaño, la indiferencia o las divisiones destruyan lo que el Creador levantó con profundo amor. Y si alguna vez notas grietas en ese templo, recuerda que el perdón y la restauración siguen siendo puertas abiertas. Mientras exista el deseo sincero de volver a la armonía y a la justicia, hay esperanza para reconstruir y para enmendar. Vive, pues, con el fervor de quien entiende que tu cuerpo, tus palabras y cada uno de tus actos pueden enriquecer el hogar donde mora lo divino. Que este llamado estremezca tus días y haga de tu caminar un aporte constante a la paz y a la unidad. Cuida lo sagrado en ti y en los demás.
sabiendo que el Señor, que vela por su templo, también quiere colmarlo de su presencia y bendecir a quien elige honrar lo que es santo. Y al final, la luz de esa comunión iluminada por su amor brillará como testigo de que tu elección fue y sigue siendo la vida.